Con la invención de la prensa, las obras se volvieron comerciales. Aparecieron las primeras formas de plagio, de manera que los editores quisieron proteger las obras originales y de esta forma controlar la información. Me suena que un autor necesitará ganar su dinerito y como autor pues tendrá que crear y al crear necesitará tener su dinerito, claro, yo, ¿no? Sus derechos y que nadie le copie, exactamente. Creemos que es como eso, el defender algo que ellos han creado, que no, las propias ideas, vamos. Por eso, lo que ellos han creado, su nombre de propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual son una serie de derechos de carácter personal y o patrimonial que atribuyen al autor y a otros autores la disposición y explotación de sus obras y prestaciones. Estos derechos son el copyright. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos exclusivos que protegen los secretos industriales, las patentes y las marcas. Continental Law es la legislación en la que la propiedad intelectual y la propiedad industrial existen de manera separada, correspondiendo la propiedad intelectual al copyright. Common Law es la legislación que se da en los países anglosajones en la que la propiedad industrial se considera parte de la propiedad intelectual. Copyright son los derechos del autor que incluye todo tipo de obras, unos derechos limítrofes ya que protegen la expresión de la idea creativa, pero no sus contenidos ni el material para la inspiración. Propietarios del copyright. El autor es la persona que crea la obra. Esta puede ser creada a partir de un trabajo colaborativo entre varios autores, donde el resultado es una obra en la que parte de cada autor puede ser identificada y explotada de manera independiente. Un trabajo colectivo, donde una persona coordina el trabajo de varios autores sin que éste pueda ser identificado de manera independiente, ya que el resultado es una creación única e independiente, como por ejemplo Linus Nom. Si la obra fuese creada por un empleado, sería propiedad de la compañía, aunque se retienen los derechos morales. Los derechos protegidos por las leyes de copyright. Derechos morales. Solo existen en Continental Law como el copyright. Estos derechos son irrenunciables e inalienables. Acompañan al autor siempre ya que son intransferibles. Entre ellos destaca el derecho al reconocimiento del autor de la obra, el de exigir el respeto a la integridad de la obra y la no alteración de la misma, el derecho a no publicarla o si se hace bajo el nombre del que la publica. Derechos de explotación. En la Common Law son considerados partes del copyright. Garantizan la explotación económica, tienen un tiempo de expiración que normalmente es la vida del autor y los 70 años siguientes a la muerte del autor. Reproducción. Incluyen comunicación y copia. Distribución. Publica copias físicas. Representación pública. Transformación, por ejemplo, la traducción. Propiedad industrial. Un secreto industrial es una manera de proteger la inversión en un área industrial mediante leyes de propiedad industrial para evitar la creación de trabajos derivados. Patentes. Hacen públicas la invención y durante un tiempo que va de 17 a 25 años cualquier compañía podrá explotar la invención pagando una licencia. Una marca es el nombre que utiliza un negocio para propósito comercial, aunque su nombre registrado para los contratos y otras situaciones formales puede ser otro y puede ser registrado. Licencias. Es un contrato unilateral entre el autor y el usuario en el que se otorgan algunos derechos al usuario de la obra con copyright. Las copias no autorizadas han recibido el nombre de piratería y existen organizaciones que luchan contra esto como Business Software Alliance. What do you think about download music? For me, it's really good because I always download music from the internet. I never buy CDs because I think it's too expensive. So for me, it's a good thing, but I think for the artist, I think they make enough money, you know. So yeah, it's good. Charles Stallman se opuso al software privativo porque pensaba que estaba limitado al no permitir la colaboración entre programadores ni las necesidades de las personas. Se propuso crear un sistema operativo libre y gratuito que pudiera ser copiado, modificado por el usuario siempre y cuando se conservara el carácter libre. Para ello creó el movimiento GNU como alternativa al sistema operativo Unix. En los años 90, Linus Torvalds, basándose en la idea de Stallman, consiguió crear un nuevo sistema operativo llamado GNU Linux, caracterizado por la solidaridad, la cooperación y la libertad. Stallman introdujo una definición para free software, para dar a los usuarios libertad y para restringir las posibilidades de apropiación del software. De acuerdo con tal definición, el software es libre si garantiza las siguientes libertades. Libertad 0.
la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. Libertad 2. La libertad de distribuir copias con lo que puedes ayudar a tu vecino. Libertad 3. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Las libertades 1 y 3 requieren que esté disponible el código fuente porque estudiar y modificar el software sin su código fuente es muy poco viable. Que el software sea libre no significa que sea gratis. El término software no libre se emplea para referirse al software distribuido bajo una licencia de software más restrictiva que no garantiza estas 4 libertades. Las leyes de la propiedad intelectual reservan la mayoría de los derechos de modificación, duplicación y redistribución para el dueño del copyright. El software dispuesto bajo una licencia de software libre rescinde específicamente la mayoría de estos derechos reservados. Tipos de licencia en el software libre. Desde el punto de vista de software libre, existen distintas variedades del concepto o grupos de licencias: copyleft, licencias GPL, licencias estilo BSD, licencias estilo MPL y derivadas. Copyleft comprende un grupo de derechos de autor al igual que el copyright, pero permite la distribución o modificación al contrario que este, con la condición de que el trabajo derivado se mantenga con el mismo régimen de derechos de autor que el original. Licencias GPL. Una de las más utilizadas es la licencia pública general de GNU. El autor conserva los derechos de autor. Posibilita la modificación y redistribución de software, pero únicamente bajo esa misma licencia. Las licencias GPL son compatibles con otros tipos de licencia, estableciendo así una diferencia entre las que son compatibles con código de licenciado bajo GNU GPL y que acaban perdiendo su código ya que la licencia resultante está bajo GNU GPL. Las licencias que no son compatibles porque existen más requisitos o no admiten los de la GNU GPL. Aproximadamente el 60% del software licenciado como software libre emplea una licencia GPL. Licencias estilo BSD, Berkeley Software Distribution, llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software distribuido junto a los sistemas operativos BSD. El autor mantiene la protección de copyright únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada atribución de la autoría en los trabajos derivados. Permite la libre redistribución y modificación incluso si dichos trabajos tienen propietario. Son compatibles con licencia de GNU GPL. El usuario tiene libertad ilimitada con respecto al software, ya que puede decidir incluso redistribuirlo como no libre. Licencias estilo MPL, Mozilla Public License y derivadas. Fue desarrollada originalmente por Netscape Communication Corporation y más tarde traspasada a la Fundación Mozilla. Se encargaba de algunos puntos que no fueron tenidos en cuenta por licencias BSD y GNU. Reutilización no libre del software sin restringir la reutilización del código ni el relicenciamiento bajo la misma licencia. Creative Commons, en español Bienes Comunes Creativos, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad por medio de una nueva legislación y nuevas tecnologías fundadas por Lawrence Lessig. Están inspiradas en la licencia GPL, pero no es un tipo de licencia de software. La idea principal es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas para así facilitar la distribución y el uso de contenidos. Atributos. Las diferentes licencias Creative Commons se basan en combinar distintas propiedades. Estas propiedades son: atribución. Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. El autor debe figurar en los créditos. Non-commercial. Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener bonificación económica alguna para quien haga uso de contenidos bajo esa licencia. No derivate works. Obliga a que esa obra sea distribuida inalterada, sin cambios. Share alike. Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan siempre bajo la misma licencia del trabajo original. Muchas de las licencias Creative Commons se identifican con el acrónimo CC, que hace referencia a su nombre.